que hablan de nuestro país, las terribles condiciones que tienen que experimentar estos trabajadores, y seguramente, no sé cuántos estarán enfermos, ¿no? Si no han sido lesionados en su actividad, ¿no? Menciona lo de los alfareros, y muy interesante porque habla en la cuestión de ya anatomía patológica, dice cómo había degenerado los pulmones de un alfarero con su endurecimiento y deterioro, ¿no? Entonces había ya evidencias en ese momento de esto y de muchas otras profesiones en las cuales también había afectación a nivel pulmonar y por diferentes sustancias, ¿no? Y algo que es muy importante, que estas mismas sustancias que nos afectan, si estamos expuestos a ellas en el trabajo, pues también afectan hacia afuera, ¿no? Y menciona el caso de un alegato que había de una población contra una compañía en aquella época, de que estaba afectándose la salud de la población que vivía ahí y que no laboraba en esa área industrial, pero que vivía ahí, y en el cual, para comprobar eso, pues se pusieron a hacer una revisión del registro necrológico y demostraron que muchos de los habitantes tenían problemas, bueno, habían muerto por dolencias pulmonares, ¿no? Entonces también tiene ese gran impacto, y uno como médico del trabajo, por eso pues también se habla mucho de medicina del trabajo y ambiental, pues también pueden asesorar o observar si se ha afectado o no, y hay eventos aquí en el país parecidos, ¿no? Pero simplemente, bueno, ¿a qué tanto nos estamos exponiendo nosotros cotidianamente y a veces por cuestiones laborales en el ambiente, ¿no? Urbano, ¿no? Y que puede estar afectando nuestra salud. Y en el caso de México, ¿qué tan importante es esto? Bueno, aquí tiene usted los datos, estos son del 20, no son los más recientes. Ah, no, creo que sí, es del 21, porque sí lo... Y si ustedes ven lo que se refiere aquí a las enfermedades de trabajo, claro, subieron muchísimo el número de ellas, 86,000, ¿no? Que nunca habíamos visto un registro tan grande, mucho por lo que era COVID, ¿no? Y de la gente que lamentablemente por ejercicio de sus actividades se infectó en estas y se le reconoció, y otras afectaciones respiratorias derivadas de COVID, o sea, no directamente del cuadro agudo, sino de lo que nos va a hablar el día de mañana el doctor Soto, ¿no? Andrés Eduardo Soto, de secuelas, ¿no? De esto. Y sin embargo, bueno, también habría muchas otras enfermedades que no fueron por COVID, y de estas 11,000, ¿cuántas serían a nivel respiratorio? Bueno, pues sí, aún este año pues hubo una gran registro de neumoconiosis, ¿no? Casi 1,000. Intoxicaciones aquí lo dejé porque algunas pueden tener impacto a nivel de los pulmones, ¿verdad? Otras por inhalaciones derivadas de inhalaciones de lo que veíamos, gases, humos y vapores, asma, asma de trabajo, que importante, cáncer ocupacional, que algunos, como ustedes saben, pues son derivados por exposición de los pulmones a esto, los mesoteliomas, broncogénico, por polvos orgánicos, que es muy importante, otras afecciones de vías respiratorias inferiores, dice, por hipersensibilidad a polvo orgánico. Entonces pues son más de 1,700, o sea, es importante, pero en realidad son muy pocas a las que deberían haberse detectado. Le digo, como casi 2,000 y cacho, hombres y mujeres, pero si asumimos que es la principal vía de ingreso, sería poco. Y lo último que mencionaría sobre esto sería, bueno, que también esto varía mucho por ocupación. Esto sería un análisis por ocupación y mortalidad. Desgraciadamente no tenemos los datos de morbilidad, ¿no? Por ocupación,
Pero a mí sí me causó interés, ¿no? Y preocupación, por ejemplo, que cuando hablamos de tumores malignos de laringe, tráquea y bronquios, el grupo de directivos, jefes y profesionistas son de los que tienen la razón de mortalidad proporcional más alta, ¿no? Inclusive a la de otros grupos, ¿no? Tiene que ver no solo con lo ocupacional, sino obviamente con exposiciones por su modo de vida, ¿no? Pero es importante. En el caso de bronquitis, pues sí, ahí ya se ve trabajadores agrícolas, pero sigue habiendo también lo de funcionarios, ¿eh? Asma, comerciantes y trabajadores agrícolas y trabajadores pues de apoyo en manufactura, EPOC, ¿no? En trabajadores agrícolas. Y neumoconiosis interesante, ¿no? Casos en profesionistas, ¿no? Gente que quizá por su ocupación se expuso o por otras condiciones individuales, ¿no? Artesanos, que es muy importante, y trabajadores básicos, ¿no? Entonces, otro mensaje es que pues también va a ser distinto el impacto dependiendo de nuestra ocupación y tendríamos que, como responsables de la gente de las diferentes ocupaciones, tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, que depende de esto. Ahora, para entrar ya a la parte de lo que sería la vigilancia, bueno, era nada más comentar algunos elementos de que se debe recordar para poder implementar adecuadamente los programas preventivos, ¿no? Entonces, algo así que ustedes seguramente se conocen bien sobre la respiración, en cuanto a la oportunidad de sustancias suspendidas en el ambiente, pues el sistema respiratorio, los pulmones son los que tienen mayor oportunidad de ingreso de estas, pues simplemente por el área de contacto, ¿no? Que si se sumara toda la superficie alveolar de la barrera aire-sangre, pues estaríamos, y si fuéramos tan acuciosos como para estarlos aplanando y planchando, ¿no? Nos daría por ahí de una superficie cercana a los 80 metros cuadrados. Entonces, fíjense la gran oportunidad que hay de contacto, llegada de partículas, de lo que sería la absorción de material gaseoso por esta barrera, ¿no? Entonces, aunque es muy importante la piel, también para algunas sustancias, para mucho de lo ocupacional, esta sería la más importante, y lo digestivo también, ¿no? Sobre todo si no hay adecuadas medidas higiénicas en el área, ¿no? De trabajo, que favorezcan, ¿no? La entrada por aparato digestivo, pero aporta menos, ¿no? Aporta menos. Y de todo lo que estaría implicado aquí, pues recordar, bueno, que estaría en las vías aéreas, estarían aquellas que son de nivel central, las vías aéreas medianas y las pequeñas periféricas, y que estas, en cada una de estas, pues va a haber oportunidad de que lleguen material particulado, por ejemplo, de diferente tamaño, y también que pueda tener diferente tipo de impacto en la salud, ¿no? Y que una vez llegando a la parte respiratoria, los bronquiolos respiratorios, los acímulos, los alveolos, pues aquí en un pulmón que no esté, o un alveolo que no tenga algún proceso de daño, en estos 600 millones que me dan esa gran oportunidad, ¿no? De ingreso, y en los que están adosados de 600 a 1000 capilares por cada uno de ellos, de tal manera que el otro día que estábamos revisándolo otra vez el Guyton, ¿no? Ellos hablan de que en realidad hay un manto de sangre, ¿no? Que está cubriendo a cada alveolo, ¿no? Y que eso facilita mucho lo que sería la, la difusión, ¿no? Y el paso del oxígeno a la sangre, a los hematíes, la hemoglobina y su transporte, ¿no?
Y que es muy importante que esto, bueno, esto no esté dañado, ¿no? Que efectivamente pase rápidamente y adecuadamente el oxígeno a la sangre y se libere el dióxido hacia el alveolo y posteriormente se expire, ¿no? Y que esta barrera, que es muy pequeña entre lo que es la membrana alveolar y la capilar y el intersticio, sea de esta magnitud, ¿no? Tiene un espesor de 0.5 a 1 micrómetro, ¿no? Y que si eso se mantiene, si las vías se mantienen adecuadamente abiertas, pues uno evitaría por no exposición y protección, uno prevendría daños en vías aéreas y en otro caso, para otras sustancias, pues uno, si está adecuadamente protegido el trabajador, uno prevendría daños en el tejido pulmonar, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a estar luego vigilando con nuestras diferentes medidas de prevención. Y esto pues se tiene que hacer porque además del área de oportunidad, ¿no? La membrana, ¿no? El área de esta membrana, pues nosotros respiramos mucho aire, ¿no? En el cual, pues si no es un aire puro, puede haber, aunque sea a pequeña cantidad, muchas sustancias, pero que si uno lo suma, si uno lo ve en una respiración, diría, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? Pero si sumamos los tantitos con todo lo que estamos respirando al día, que serían por ahí de más de 10,000, 11,000 litros, ¿no? Sobre todo si hacemos un trabajo intenso, esa cantidad que es pequeña, si la vemos en lo que sería una inspiración, sumándola, llega a ser una cantidad importante que puede tener efectos tóxicos en los individuos. Muy bien. Y bueno, ¿qué podría causar daños? Pues estarían materiales sólidos, líquidos, gases, se desconocen. Los sólidos podían ser polvos, ¿no? Producto de la trituración natural o artificial. Humos, interesante porque uno pensaría que podía ser más bien gas. Tienen gases, pero también muchas partículas, ¿no? Si es un material orgánico, pues son partículas un poquito más grandes. Si son humos de soldadura, ¿no? De metales son partículas muy pequeñas, ¿no? Y fibras, el asbesto, la fibra de vidrio, ¿no? Que también puede causar daño. Ahora, por su estado como líquido, habrá en algunos procesos la formación de neblinas. Por ejemplo, conozco algunas tinas, ¿no? De procesos, por ejemplo, en la refinación del cobre, ¿no? Que se sumergían los electrodos en agua que tenía ácido sulfúrico, entonces había neblinas ácidas, ¿no? O rocíos como el que estoy produciendo yo ahorita al hablar, que es la dispersión de partículas líquidas por un proceso físico, en este caso la salida de aire, ¿no? Eh, con cierta humedad de mi boca, pero puede ser al momento de estar yo pintando con una pistola algo o estar dispersando insecticidas, ¿no? Se forman estos rocíos y como son muy pequeños, pues también penetran y más fácilmente el aparato respiratorio y aquellos que por su naturaleza están en un estado gaseoso, vapores y gases, y que esos obviamente son los que más fácilmente van a entrar, ¿no? Y en el área urbano, pues por ejemplo, nos exponemos en estos días que he estado muy malos de contaminación a ciertos gases muy irritantes como el ozono, ¿no? Que penetra hasta el alveolo, ¿no? Sin menor dificultad. Y entonces sería, bueno, aquí ejemplos, ¿no? De actividades en las cuales podían estarse generando estas partículas, estos aerosoles, ¿no? Y es importante
saber qué tipo de partícula, porque si no, pues se implementan medidas inadecuadas. Hace poco, ¿no? La semana pasada, fin de semana, a ver si alguien se acuerda, el sábado, el viernes de la semana pasada, hubo esta fuga de clorometileno en Veracruz, en el cual hubo intoxicados trabajadores y también con el afán de proteger a la población cercana a la planta, Protección Civil estuvo regalando cubrebocas a la población. Y yo diría, ¿les va a servir esos cubrebocas a esa población que estuvieron? Seguramente no, porque son gases, ¿no? Y ustedes creen que un cubreboca evita el paso de un gas, ¿no? De una partícula gaseosa, ¿no? Entonces es importante saber eso. Si hubiera ahorrado algún dinero Protección Civil, ¿no? Y además también para saber qué efectos agudos y crónicos podíamos esperar, ¿no? Entonces nada más lo comento porque eso se hace y con buena voluntad, pero dicen que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? El camino al infierno. Bueno, aquí ejemplos de fibras, de humos. Hay que conocer bien las características de los agentes químicos en nuestra área de trabajo para saber qué tipo de efectos. Bueno, aquí se pueden formar neblinas, rocíos, ¿no? Ahí se ve mucho, ¿no? Y con esto saber qué acción tóxica tendría. Déjenme ver cómo andamos. Ahí vamos. Ya. Y qué tendríamos que prevenir o observar en gente expuesta, ¿no? En nuestras revisiones periódicas o después de algún evento agudo como este. Efectos irritantes, asfixiantes, seguramente hubo algo de eso en este evento que vimos, anestésicos o por órgano, ¿no? Y claro, en lo pulmonar, por lo más temido, ¿no? Es que alguna sustancia pueda tener un efecto fibrosante, perdón, ahí está mal escrito, o otros efectos a nivel del epitelio alveolar, neumotóxico, neurotóxico, nefrotóxico, cancerígeno, ¿no? Genotóxico, decía el doctor De Paul, que yo se lo puedo heredar a mi descendencia, ¿no? Como hay casos, o que pueda afectar al producto, ¿no? Teratógenos. Bueno, y en especial de la vigilancia de la salud, ¿qué había que tomar en cuenta para organizar mis acciones, ¿no? De vigilancia. Entonces aquí hay que recordar, ¿no? Para que veamos qué se puede hacer dentro de la empresa y qué tendríamos que apoyarnos, además, como dice el reglamento, fuera, ¿no? Entonces, de los niveles de prevención, acuérdense de sus clases de medicina preventiva, ¿no? Pues estarían acciones de nivel primario, que son aquellas que son para fomentar la salud, y yo diría la salud respiratoria, o medidas específicas de protección cuando yo no puedo eliminar, ¿no? El factor nocivo del área, ¿no? Entonces eso se hace, ¿no? En el caso de lo del COVID, pues fueron todas las actividades de distanciamiento, ¿no? Y protección específica, bueno, las benditas vacunas, aunque haya gente que me diga que no cree en ellas, ¿no? Pero son creencias, ¿no? Eh, y que cambiaron todo el esquema, ¿no? Aún para aquellos que han en este periodo vuelto a desarrollar la enfermedad, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, nivel secundario. Yo tengo, aunque he implementado medidas de prevención en algún área donde hay polos, por ejemplo, yo sé que no está totalmente exento de este agente el área y pues yo tengo que vigilar a mi población periódicamente para corroborar, ¿no? Que las medidas preventivas están funcionando. Y si no, y detectar que alguno de ellos no empiece a desarrollar algún problema de salud.
Y en este sentido, yo creo como médicos del trabajo, enfermeras de trabajo, gente del área, sí hay que estar muy conscientes que si yo detecto una enfermedad de trabajo, no hay que tomarlo como a veces toma uno las cosas de que, bueno, apenas está. No, hay que tomarlo como un fracaso del sistema de prevención. Porque ahí sí yo tendría, a diferencia de enfermedades de carácter general, yo tendría, y descritos en la mayoría de los casos, por los instrumentos, las herramientas para evitar que hubiera un solo caso de ese padecimiento, ¿no? Porque está muy claro su relación con el trabajo. Entonces, la detección precoz evita que sí siga desarrollándose la patología del trabajador, pero si yo la estoy detectando, quiere decir que el nivel primario de prevención no está funcionando. O sea, todas las acciones de higiene industrial, de seguridad, están fallando. Y el tratamiento oportuno, ¿no? Claro, sobre todo en la parte de, como en este evento de Veracruz, la atención inmediata, ¿no? De la gente, ¿no? Y para el retorno al trabajo, ¿no? Que yo, con la gente que regrese, la tengo vigilada, para que aunque regrese con alguna secuela, pues yo me asegure que siga bien, ¿no? Que siga bien. Ese sería a nivel secundario y es de lo que más hacemos, ¿no? Ujú. Porque a nivel terciario, y es ahí donde luego nos emocionamos mucho, es cuando ya damos un tratamiento especializado, que habrá empresa que pueda tener, ahí tenemos colegas que trabajan con este nivel, ¿no? Ya de terciario, que es tratamiento especializado, seguimiento, prevención de secuela y rehabilitación, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos eso pues se hace por parte de a quien yo refiero el trabajador que diagnostiqué, ¿no? O que veo que está incrementándose su nivel de severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces estoy yo en vinculación con ese nivel terciario que me va a dar información para ver cómo sigue y si tengo que reubicar o no al trabajador, etcétera, ¿no? Entonces ahí estaría en donde yo tengo los tres estantitos, donde yo tengo que organizar mis actividades de vigilancia de la salud y para mantener esa salud respiratoria. Entonces, sobre el nivel primario, evaluación de exposición, controles técnicos y administrativos, ¿no? Entonces, a mí me encanta todo esto de higiene, ¿no? Porque la verdad creo que es una gran área, ¿no? Y todo lo que hace la gente de control en las fuentes, ¿no? Extracción, ventilación, ver opciones de sustitución de materiales en todo lo de ergonomía, de rediseño de procesos, cambio de procesos, igualmente para los otros factores de riesgo. Entonces, yo controlo esto y miren, así se ven, ¿no? Y fui hace poco a una empresa de este tipo y dije, híjole, qué buen sistema de extracción tiene, está más limpio que mi casa, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Entonces, y así debe ser, ¿no? Y lo administrativo, yo todavía tengo cierto nivel de riesgo porque no he podido hacer esas grandes mejoras en el proceso, pues voy a rotar a la gente, voy a establecer descansos, higiene, en la parte del equipo de el lavado de uniformes, etcétera. Y la última medida, pero luego la que parece que nada más tenemos, y no es así, pues sería el equipo de protección personal, ¿no? Claro, yo tendría que saber a qué está expuesta la gente, pues para saber qué le conviene, si es a partículas, ujú, y ver si es el adecuado, ¿no? Aquí estaría la mascarilla, ¿no? O los cartuchos, y dependiendo de a lo que esté, digamos, si Protección Civil hubiera estado dando mascarillas con cartuchos, ¿no? Para absorber moléculas químicas, pues está bien, ¿no?
Pero si les da cubrebocas, que pues es mucho menos eficiente que esta mascarilla contra polvos, que aquí si ven son varias capas y está todo el entramado de las fibras donde se queda ahí, ¿no? Las partículas, pues evidentemente eso no sirve, ¿no? Y además, pues yo tendría que, junto con el área de higiene, asegurarme que la gente usa bien esto. No como usamos, y hablo en plural, pues, a veces los cubrebocas, ¿no? Que no sella bien, ¿no? Y que haya un programa de seguimiento, pues, para que sirva, ¿no? Y ya en el nivel secundario, yo voy a hacer actividades que me ayuden a detectar estas enfermedades en estadio precoz, pero si yo de repente el año previo no vi ningún problema en un trabajador a nivel de los pulmones, y este año empiezo a ver algún problema, ¿no? Que la trama está muy aumentada, para no hablar ya de opacidades o lo que sea. Si yo veo eso, pues tendría que retroalimentar a la gente de seguridad e higiene, ¿no? Decirles, a ver, ¿qué pasa con la supervisión de estos agentes químicos, no? Entonces, yo voy a controlar desde el punto de vista médico. Y en algún caso, pues sí, ahorita vamos a ver algunos criterios, pues sí, reubicar o hacer cambios en los puestos, etcétera, ¿no? Y también para controlar esta vigilancia a este nivel de prevención secundaria, es para prevenir y controlar enfermedades no laborales, que ahorita desgraciadamente están resurgiendo, tuberculosis, ¿no? Algún otro tipo de enfermedades, ¿no? Aquí hablo en general, ¿no? Y para orientar hábitos higiénicos, pues, tenemos que seguir duro contra el tabaquismo, ¿no? Yo veo que hay un incremento, lo de la pandemia, hay datos, ¿no? Hubo incremento del consumo por toda la situación, todos estábamos sufriendo, ¿no? Psicológicamente, sí, y los que sufrieron físicamente por enfermarse, ¿no? Pero sí, digamos, esto sería también algo que vamos a hacer y que favorece la salud respiratoria, ¿no? Y debería ser al inicio, como ustedes lo hacen periódicamente, o al regreso, ¿no? Después de ausencia prolongada por motivo de salud, y también que eso lo hacen cada vez más los centros de trabajo, pero muchos no lo toman en cuenta como algo importante, al retiro, ¿no? Hay que ver cómo salió el trabajador, ¿no? A veces también algunos dicen, pues para evitar, ¿no? El que se me demande y se me impute al centro de trabajo alguna enfermedad que pues, no tiene que ver con el trabajo y exposiciones que tuvo el trabajador durante su vida laboral, ¿no? Pero digamos, sí es bueno saber en qué condición está el trabajador expuesto a tóxicos que afectan el pulmón, ¿no? Y para todo esto, pues debemos tener una buena historia médico-laboral, con todas las exposiciones detallada, ¿no? Tiempos de trabajo, puestos, riesgos, áreas, con qué trabajaba, herramientas, medidas de protección, para ver si el estado actual del trabajador no está también relacionado con lo previo, ¿no? Y con otros antecedentes personales, ¿no? Claro, algo muy grave sería alguna otra enfermedad intersticial, pero bueno, si tiene POC, asma, sus hábitos y su estado general, ¿no? Y claro, aquí sí, a diferencia de otro tipo de vigilancia como la musculoesquelético, si estoy en estas áreas, pues sí, por lo menos sí requeriría, ahorita vamos a ver con qué frecuencia, eh, radiografías, ¿no? De tórax, su PA, su lateral izquierda, ¿no? Periódicamente, no necesariamente cada año, pero sí con cierta periodicidad, ¿no?
Y claro, en lo que es la anamnesis, pues sí es muy importante identificar cuestiones como la disnea. No voy a meter mucho en esto, pero mencionar que hay pues criterios como el de esta escala de disnea de Borg, la original y la modificada, ¿no? Que nos da un poco elementos para ver cuál sería la condición del trabajador. Las espirometrías que se realicen dentro de la empresa o por personal externo, asegurarnos que fueran adecuadamente hechas. Eso es luego algo que nos da el reporte y no nos dan información completa sobre si efectivamente se le hicieron 3 maniobras aceptables a cada trabajador. La gente luego va ahí y tiene mucho trabajo y a lo mejor les hace una maniobra que piensa que es aceptable y nada más. Debería haber evidencias que nos den la grafiquita, ¿no? Y que estas fueron reproducibles. O sea, que el máximo de esfuerzo, o sea, fue aceptable, que se ve que la gente implementó el máximo de su esfuerzo y que las 3 con las cuales estoy tomando yo los valores, de los mejores valores de ellas, fueron la misma magnitud de ese esfuerzo. Y además, que no hay algún otro artefacto. Eso debería uno solicitarlo en los reportes, ¿no? Y que cuando se ve si hay o no alguna alteración, pues se utilicen ecuaciones de regresión validadas en población mexicana, ¿no? En nuestro grupo ahí de la FE Zaragoza, que lidera la doctora Méndez, bueno, tiene una propuesta, ¿no?, publicada y que ya debería haberse actualizado, pero es un trabajo muy intenso. Eso insiste mucho el doctor Soto, ¿no? Pero también, bueno, podía haber otra, pero eso es muy importante. No usemos necesariamente las de NHANES, ¿no?, para población mexicoamericana, porque puede haber diferencias importantes, ¿no? Ujú. Y claro, dependiendo de la intensidad de los daños, pues sería de la alteración de los valores y de la capacidad vital forzada, o el volumen expiratorio forzado al primer segundo, pues uno establecería en base a algunos criterios. Ahorita ya no pude poner cuáles son los criterios de nuestro grupo y que son los que van a estar, les adelanto, en las tablas de enfermedades, ¿no? Y en el catálogo para evaluación de enfermedades respiratorias, pues son los que propusieron principalmente, con algunos agregados de otros colegas, los que propusieron la doctora Méndez y el doctor Soto, ¿no? Para ver el grado de discapacidad, ¿no? Entonces los estudios de imagen y la periodicidad, pues ahí depende a qué se expone, ¿no?, el trabajador. Estos son criterios de la Agencia de los Países Vascos para Vigilancia de la Minería, ¿no?, en esa región de España. Entonces dicen, dependiendo de la antigüedad de la exposición, pues dicen, si tienen menos de 10 años, cada 3 años, podríamos comentar mucho, sobre todo si estamos tomando en cuenta a miles de trabajadores, quizá ellos lo que están valorando, por lo menos cada 3 años, y gente que tiene más de 10 años, dice anual, ¿no? Y para algunos otros minerales, dicen caolín, espatoflúor, plomo, zinc, pirita, cinabrio, dicen cada año, desde el inicio. Y en minerías de cielo abierto, y trabajos que quieran la aplicación de técnica minera o uso de explosivos, y la minería de cielo abierto, además de que es un crimen ambiental terrible, ¿no? Pues ahí dicen, por la forma en que se explota, tendría que ser, dice, si el porcentaje de sílice libre es menor de 15, dice trienal, si es mayor, anual, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, esto. Y habría muchos protocolos. Aquí yo ahorita le voy a pasar al doctor Aide la presentación para que, si es posible, la distribuya entre los asistentes, que dependiendo, digamos, también hay, sería
de la Agencia Chilena de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene un protocolo en que dependiendo del tipo de mineral, ¿no? Carbón, sílice, hace sus recomendaciones también de vigilancia y de los tipos de exámenes que se realizarían, ¿no? Y el seguimiento en esto. Entonces, nosotros tenemos un protocolo, no porque, bueno, que tenemos la norma, ¿no? De Secretaría de Trabajo de la Minería, pues son recomendaciones generales. Sí necesitaríamos tener un protocolo más específico y para algunos minerales, ¿no? Estoy pensando asbesto, ¿no? Esto sería acá sí. Y claro, hay también protocolos que hablan de cuándo podía haber no aptitud, eh, causas de no aptitud transitorias, ¿no? Aquí hablan, por ejemplo, en general, cualquier, dice, bronconeuropatía crónica que provoque alteración funcional permanente, me diría, quizá hay que retirar al trabajador de esta área, ¿no? Y también cuando hubiera otras causas de alteración funcional y dice alteración de radiografía de tórax atribuibles a tuberculosis pulmonar residual o cardiopatía orgánica de grado funcional 2, en base a lo que ellos tienen como criterio, ¿no? Y conductas ante sospecha de silicosis, observación completa pendiente a completar el estudio. Y eso sería todo lo que recomiendan que se haga en la historia médico-laboral. Y sería aptitud 1, que es apto, no hay patología crónica respiratoria, no patología crónica extrapulmonar intercurrente, asintomático, y radiografía sin hallazgos cardiopulmonares. Bueno, claro, limpio, apto. Y aquí habría cuando ya hay alguna patología respiratoria leve, controlada, patrón espirométrico normal o alteración leve, y que no se haya observado una disminución, ¿no? Que estaba mejor el año o hace 2 años que se hizo el estudio y ahora está con un incremento, ¿no? Disnea grado 0 o 1, y valorando otras exposiciones, tabaquismo, ¿no? Y qué tanto esfuerzo físico requiere la actividad. Entonces, si no fuera muy grande el esfuerzo, no fuma, podríamos seguirlo declarando apto. Y aquí ya en el grupo, ay Dios, 3, sería el 2, el 3, aquí ya estaría en nivel moderado, o que está mal controlado, disminución progresiva de espirométrica. Aquí se hace mucho énfasis a la FEB1, pero pues también sería bueno ver cómo están las vías periféricas pequeñas, ¿no? Y algún otro hallazgo cardiopulmonar. Entonces aquí, sobre todo si el trabajador es especialmente sensible, pues tendría uno que valorar si se le da aptitud o no, y cuando tuviera ya mayor desarrollo, pues uno tendría que quizá valorar la reubicación, ¿no? La reubicación. O inclusive en cuestiones complicadas o con insuficiencia respiratoria, pues declarar no apto. Entonces, ¿qué vigilar? Yo diría nada más, y es lo último, que tenemos que vigilar, pues tenemos que conocer bien estos procesos, pero algo que nos va a servir mucho es la nueva lista que está actualizada de acuerdo a la CIE 11 y que me indica que son reconocidas como de trabajo todas estas enfermedades de trabajo. Entonces, hay mucho que no se está diagnosticando, mucho, y que puede ser un predictor importante de, claro, de salud y de muerte de los trabajadores. Bueno, yo dejaría hasta aquí por subir alguna pregunta y comentario, y bueno, estoy atento a lo que me digan. Listo.
Muy bien. Bueno, igual y si quieren ir compartiendo algunas preguntas que tengan para el doctor. Bueno, acá mencionan también algún grupo expuesto que son los cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, Ah, policías, perfecto, sí, sí, claro, claro. Claro, y también están, por ejemplo, los buzos, con ¿no? lo que mencionaba. Sí, También los buzos por otras condiciones, pero ese es un buen grupo, ¿no? Sí, sí, y toda la gente que se expone sí, bueno, a estos humos, vapores, todo esto, ¿verdad? sí. E Pero como incluso ven, como, sí, 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 dime, perdón. perdón. Perdón, doctor, no, como mencionaba hace ratito con el tema del caso, ¿no? O sea, de lo reciente, ¿no? De muchas veces asumimos que con cubrebocas y cuántas veces no a estos grupos de emergencia expuestos, en realidad solo se les da ese tipo de equipo de protección, ¿no? Entonces también es interesante ver que en realidad, aun cuando en teoría es uno de los sistemas controlados, el tema respiratorio, pues la verdad es que no es cierto, ¿no? No necesariamente es así. Ujú. Perdón, iba a decir usted No, algo no, mientras no, le... está muy bien, ¿no? Bueno, acá también, ¿cuánto tiempo se considera ausencia prolongada por temas de salud? Pregunta Diana Luz Martínez. Ausencia prolongada, por lo de las incapacidades, pues eso lo determina. Cada cuadro hay algunos estimados, ¿no? De cuánto tiempo se considera adecuado para el retorno, ¿no? Entonces, dependería de la patología, ¿no? Pero sobre todo en esta área sería, bueno, claro, lo infeccioso, que ya lo estuvimos viendo, cuánto tiempo se le daba en semanas a la gente para como incapacidad y para que se resolviera esto. Y dependía, y en accidentes químicos como este, ¿no? Porque ahí reportaban que 4 trabajadores tuvieron que ser rescatados, pues ahí depende la evolución, ¿no? Está el máximo de 52 semanas y se podría incrementar, ¿no? En el caso del Seguro Social, pero pues ahí mucho depende del seguimiento y que se dé efectivamente, ¿no? Porque si se tarda mucho en hacer estos seguimientos, hasta para evitar las secuelas, como pues ahorita hemos visto con lo de COVID, que no se dan oportunamente, bueno, ni en el tratamiento y en las secuelas, pues se podía empeorar, ¿no? La severidad del cuadro, ¿no? Entonces, eso depende, ¿no? En agentes químicos sí hay que estar seguramente vigilando meses, ¿no? A estas personas que estuvieron ahí directamente, ¿no? En el evento, como en este caso que presenté, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, también acá preguntan bueno, si puede subir el cuadro de patologías más comunes. De hecho, el doctor nos va a compartir su presentación y si les parece, se las adjunto acá en el chat para que la tengan disponible. También recuerden que se están grabando las sesiones, entonces en cuanto estén disponibles en nuestro canal de YouTube, ya les avisamos para que las estén viendo también ahí. Pues no sé si hay alguien que quiera comentar o hacer alguna pregunta directa para levantar su mano y que puedan activar micrófono y cámara. Y creo que acá en el chat solamente agregaron cómo se ve a futuro secuelas de COVID pulmonar versus enfermedades respiratorias. Se espera un aumento en alteraciones respiratorias que puedan tener carácter mixto. Esta pregunta Ah, qué interesante. sí, muy interesante y de hecho esta semana, bueno, el día de mañana tenemos acá al doctor Eduardo Soto, que nos va a hablar justamente de COVID y secuelas broncopulmonares. Creo que esa podríamos guardárnosla para el día de mañana, esa Ujú. pregunta para la ponencia del doctor Eduardo Soto. Pero yo agregaría, sin meterme en lo del Sí, doctor, sí, sí. que ya hay evidencias sobre por qué fue tan alta la letalidad en la Ciudad de México. Porque aquí fue lo que dicen los gringos ground zero, donde se vio con mayor magnitud a nivel mundial, o sea, desgraciadamente. La letalidad aquí de los que se enfermaban morían y con cuadros moderados y severos y que se hospitalizaban, murió el 10%. Fue una increíble y trágica situación. Y lo que sí hay evidencia es que
conforme había más contaminación atmosférica, más cuadros severos se presentaban en la ciudad. Por ahí podemos pasarles, o sea, sí hay evidencia, pero yo les digo, amplíenlo, son médicos del trabajo. Trabajaba alguien en un área polvosa, en un área con alergenos, ¿cómo les fue? Y quizá así se expliquen ustedes por qué en alguna empresa hubo más casos que en otra. No era solamente el virus, era también qué tan afectado previamente estaba el pulmón. Y claro, si fumaban, porque desgraciadamente, aunque lo platicamos muchas veces con las autoridades, decíamos también hay que vigilar a la gente por su ocupación, no solamente por las susceptibilidades individuales, ¿no? Fumador, hipertenso, diabético, obesidad, sino también en qué trabajaban. Entonces, eso afectó y seguramente, y me van a decir, bueno, compruébemelo, pues vamos a hacer el estudio, ¿no? Los que tenían exposiciones laborales mayores a tóxicos que afectan pulmón seguramente tienen secuelas mayores. Eso, aviento ahí la apuesta, pero en cuanto a contaminación atmosférica ya hay pruebas claras. Ujú. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues creo que, bueno, veo que no hay alguna mano levantada. Solamente preguntan y tal vez la última pregunta nos quedamos con esa. ¿Existe alguna guía de referencia para obtener algoritmos de vigilancia como el que nos mostró? Sí, sí, le voy a también mandar a la doctora Aide el de los chilenos, el de los Países Vascos, ¿no? Y y nada más quería dos anuncios. Uno, primero agradezco mucho, ¿no? Por una parte, comentar nuevamente, y eso lo va a decir el doctor, en la FE Zaragoza tenemos ya nuestro laboratorio de fisiología pulmonar, entonces para cuestiones de trabajo y general, pues estamos a su disposición, ¿no? Ahí también enviaría los datos en el campo 1 de FE Zaragoza. Tenemos buenos equipos y mejor equipo humano como el doctor, la doctora Méndez, ¿no? Y segundo, le voy a enviar también a la doctora Aide, el mes de junio tenemos nuestro 10º foro de investigación de la red de posgrados en salud en el trabajo, que es un foro que hacemos cada año, ya tenemos 10 años. Este año le toca organizarlo a la Residencia de Medicina del Trabajo y Ambiental del IMSS, aquí en la zona sur, en el Hospital General de Zona 32. Entonces esperemos que participen. Va a ser un evento híbrido, presencial y a distancia, y es muy importante. Y si tienen casos, envíenlos. Sería muy interesante ver su experiencia como en la empresa de lo de COVID y de todo lo demás que tienen. También les vamos a luego enviar la convocatoria y esperemos que nos ayuden a distribuirla. Y pues yo encantado y lo que sea, estamos aquí para apoyarnos mutuamente todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, Pues muchas gracias. Bueno, acá también felicitándolo y agradeciéndole siempre en los chats. Entonces, pues muchas gracias. cuídense En mucho. unos, gracias. En unos 30 minutos nos volvemos a conectar. Entonces, ahorita si tengo por acá la presentación, en cuanto la tenga se las comparto. Les vuelvo a compartir los enlaces para nuestras redes sociales y hasta abajo viene el link para que se vayan registrando o bueno, vayan registrando sus datos para las constancias y que se las podamos estar enviando seguramente a partir de la siguiente semana.